trastornos de ansiedad, preguntarles a ustedes si la ansiedad es algo natural o patológico. Pues sentir un poco de ansiedad así ocasionalmente, pues es normal, o sea, es parte de la vida, es parte de las sensaciones que nosotros tenemos. ¿Ok? ¿Alguien más que opine? Yo creo que es igual, puede ser sí un poco natural, pero ya cuando se observa, ya cuando es un ataque, entonces ya se consideraría patológico, ¿no? Ok. Eh, Quisiera un poquito conceptualizar, muchachos, y me parece muy importante, o debo decir muchaches, ya no sé, con esto de la inclusión. Bueno, una cosa es lo normal y otra cosa es lo natural. Recuerden que la palabra normal viene de norma, que es un término estadístico y que es lo que más se repite. Entonces, cuando nosotros en medicina en general, en psiquiatría, en psicoterapia en particular, evitamos un poco o deberíamos de evitar utilizar el normal como referirnos a algo natural o algo sano. No sé si me explico, Sí, porque de repente lo más normal ahorita es la gente obesa. 7 de cada 10 adultos tenemos sobrepeso u obesidad y eso sería lo normal y no necesariamente lo natural o lo sano. ¿Ok? Entonces, entrando ahorita a lo que me acaban de mencionar acerca de lo que pudiera ser una ansiedad natural, se refieren un poquito a la intensidad con la que yo puedo sentir ansiedad. Pero yo les pregunto, ¿qué pasa si ahorita empieza un terremoto? pues empezaría la gente con ansiedad. Ok, ¿con qué intensidad? Pues después de lo que pasó en septiembre, hace como 2 años y todo eso, la verdad, bastante alta. Sí, entonces, cuando hay un estímulo que puede ser interno o externo, que lo amerite la intensidad, puede ser muy fuerte. Y ustedes, por ejemplo, tienen la referencia, como lo acaba de mencionar su compañero, del temblor de 2017. Pero a los que nos tocó el terremoto de 1985, que fue mucho más intenso y que tuvo unas consecuencias mucho más fuertes que la de 2017, les puedo decir que muchos, yo vivo aquí en Tlatelolco, yo llegué un mes antes a la Ciudad de México, llegué en 19 de agosto del 85 a vivir aquí a Tlatelolco y el terremoto fue el 19 de septiembre. Y como saben, aquí hubo pues un edificio muy grande, el Nuevo León, que se cayó. Entonces, si ahorita empezara a temblar, aunque no fuera tan fuerte, mucha gente a la que nos tocó vivir ese evento, probablemente entraríamos en pánico. ¿Ok? Entonces, la ansiedad es algo natural en la mayoría de los seres vivos, es perfectamente natural en nosotros los seres humanos, porque la ansiedad es un conjunto de respuestas que incluyen aspectos del pensamiento, es decir, aspectos cognitivos, y aspectos físicos, corporales, con una base fisiológica. Y que la principal característica de estas respuestas cognitivas y físicas es que nos ocasionan displacer. Es una sensación que nos molesta, que no es para nada agradable, ¿sí? Porque se pone
en juego la activación de todo el sistema autónomo periférico y que tiene que ver con una respuesta ante un peligro inminente. Es una respuesta de sobrevivencia. Si nosotros no tuviéramos ansiedad, nos pasaría lo que a Juan sin miedo. ¿Alguien sabe qué le pasó a Juan sin miedo? ¿No? No. Lo mataron. Lo mataron por no tener miedo. Sí, entonces la siguiente, hablando un poco de intensidad, el siguiente paso de la ansiedad sería la aparición del miedo, que es una emoción caracterizada por una sensación que es muy desagradable cuando yo percibo un peligro real o supuesto, que sea presente, futuro o incluso que sea un evento peligroso que yo viví en el pasado. Es una emoción primaria, ¿sí? La máxima expresión del miedo es el terror. Entonces, cuando hablo de real o supuesto, por ejemplo, mucho de los que ustedes están sintiendo, esta ansiedad o incluso hasta miedo por saber si van a alcanzar plaza donde ustedes quieren, es algo que no ha pasado. O sea, no están en el momento de escoger la plaza, pero como nosotros tenemos esta capacidad cognitiva de planificar y de visualizar el futuro, puede ocasionarme esta sensación de malestar, ¿sí? Cuando es algo del pasado, por ejemplo, pudiera ser esta situación del terremoto, que yo tengo este recuerdo muy vívido de lo que viví, valga la redundancia, y que el simple hecho de ponerme a pensar en ello vuelve a producir la respuesta neurofisiológica de la ansiedad y del miedo. ¿Ok? Puede pasar, por ejemplo, cuando saben que su galán o su galana los va a tronar y que todo parece que sí, y antes y les mencionan, necesito hablar contigo, y se pone en marcha toda esta ansiedad anticipatoria, este miedo anticipatorio. No, seguramente lo que quiere hablar conmigo es que ya se dio cuenta que le puse el cuerno o ya conoció a alguien mejor que yo, y viene la sensación de malestar sin que necesariamente nosotros estemos ante el hecho real. ¿Sale? Entonces, esta es la fisiología de la ansiedad. Todos los estímulos los percibimos a través de nuestros órganos sensoriales. Actualmente se hablaba de 5 estímulos que nosotros podíamos captar. Se hablaba del oído, de la vista, del gusto, del tacto y del olor y del sabor, que son lo que se consideran los 5 sentidos del ser humano. Actualmente a la propiocepción ya se le considera también un sentido. ¿Alguien me pudiera hablar, que si se acuerdan, qué es la propiocepción? Es lo que nosotros sentimos, ¿no? Cuando sentimos nuestras extremidades, que sabemos en dónde están en el espacio. Bueno, que sabemos dónde estamos. Exactamente. Entonces, esto ya también se considera un sentido. Sí, por eso hablo yo de los 6 sentidos corporales. Entonces, a estos órganos sensoriales llega un estímulo que puede ser, insisto, puede ser interno o externo. Va a llegar por una vía principal a una parte del cerebro que es el tálamo. En la vía principal del tálamo llega una comunicación directa hacia corteza,
Y en la vía secundaria, este estímulo del tálamo pasa a la amígdala, sí, que es la vía secundaria, pero que no, es la que nos va a dar la respuesta inmediata ante el estímulo peligroso. De amígdala hay salidas hacia hipotálamo lateral, donde se va a dar la activación simpática y que va a dar esta respuesta de taquicardia, la palidez, dilatación pupilar, aumento de la tensión arterial, que son respuestas que nos van a preparar para huir del peligro o enfrentarnos al peligro. Hay otra vía que va a ir de la amígdala hacia el núcleo motor dorsal del vago y que va a tener que ver con la activación parasimpática y que esta va a ocasionar bradicardia, puede ocasionar micción o defecación. Yo recuerdo que en la primaria tenía un compañero que siempre que teníamos exámenes tenía que ir 2 o 3 veces al baño antes de que empezara el miedo por el grado del examen, perdón, por el grado de ansiedad que presentaba. Hay otra vía hacia núcleo parabraquial que puede ocasionar taquipnea o disnea, otra vía hacia núcleo del tronco cerebral que va a aumentar, va a producir un aumento de la atención, una hipervigilancia. Y por ejemplo, nosotros aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México, nosotros tenemos un estímulo crónico en esta área y por eso la mayoría de nosotros tenemos hipervigilancia cuando salimos de nuestra casa. Hay otra vía hacia el núcleo reticularis de pontis del caudalis, en donde va a aumentar el reflejo de la defensa. Hay otra vía hacia la sustancia gris que va a producir liberación de beta-endorfinas y va a producir también una hipoalgesia. Muchas veces, sobre todo los hombres que somos más tendientes hacia la violencia física y que hemos tenido peleas físicas, la última que yo tuve fue en segundo año de medicina. En el momento en el que estamos enfrentando el peligro, en el que nos estamos peleando, es por esta liberación de beta-endorfinas que nosotros de momento no sentimos el dolor. Y cuando ya pasó el peligro, ya nos separaron o se acabó la pelea, es cuando empezamos a sentir el dolor. ¿Sí? Hay otra vía hacia el nervio facial y el trigémino y que va a provocar la explosión de miedo que nosotros podemos identificar en la facies de alguien cuando está presente el miedo o la ansiedad. Hay otra vía hacia el núcleo paraventricular del hipotálamo que va a producir la activación del eje hipotálamo hipófisis corticoadrenal, que es donde se va a producir adrenalina y cortisol. Recuerden que el cortisol es la manera en que nosotros procesamos el glucógeno que tenemos almacenado en hígado para que en la corriente sanguínea tengamos glucosa y tengamos la energía, ya sea para huir del peligro o enfrentarnos a él. Entonces, toda esta sintomatología es automática, ¿sí? Es la respuesta inmediata ante el estímulo de peligro. Hay una vía que es un poco, que es la principal, pero que puede ser un poco más lenta, y hablo de lenta porque todo esto se da en cuestión de segundos, en la que el estímulo del tálamo pasa a corteza y de corteza al hipocampo. El hipocampo tiene que ver con el contexto de la situación, tiene que ver con los hechos históricos de mi vida, ¿sí? En las que está almacenada mucha información que tiene que ver con que nosotros sigamos vivos y hayamos llegado a estas alturas de la carrera de medicina. Entonces llega el estímulo, en cuestión de segundos, yo hago un estudio inconsciente en la que comparo la situación peligrosa con los eventos previos que yo he tenido.
y con acción de la corteza prefrontal, yo le doy una valoración al estímulo peligroso. En la valoración yo puedo determinar que efectivamente es una situación extremadamente peligrosa, y la información que se manda de corteza y de hipocampo hacia amígdala es de incrementar la respuesta de ansiedad y de miedo. Si yo valoro y les hablo de una valoración que es rapidísima y generalmente es inconsciente, y determino que el estímulo no es peligroso, la información que va a salir de corteza y de hipocampo hacia amígdala va a ser inhibitoria, en el que empiezo a desactivar todas las respuestas que en un primer momento la amígdala había disparado. ¿Sí les queda claro cómo se da la fisiología de la ansiedad? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Bueno, estas son las estructuras neuroanatómicas, ¿sí? Que están involucradas en esta respuesta fisiológica de ansiedad y de miedo. ¿Sí? Entonces, aquí está un pequeño esquema, ¿sí? De la percepción del peligro real o imaginario. Entonces, va a haber una respuesta motora en la que hay una evitación total del objeto temido, o por el contrario puede ser el enfrentamiento, aislamiento o un intento de estar rodeado de personas o de una situación que incremente mi sensación de seguridad. Puede haber urgencia por escapar o enfrentar. Puede haber una huida con total pérdida de control, irritabilidad, ira, agresividad, agitación psicomotriz que se va a traducir en movimientos descontrolados. Puede haber llanto o gritos, o puede incluso bloquearse con gran inhibición motora. ¿De qué dependerá mucho de esta respuesta motora? Jóvenes, ¿qué se les ocurre? ¿Alguien más? ¿El tipo de estímulo? Una es el tipo de estímulo, pero ¿responde igual un hombre o una mujer? No, pues ahí sería entonces del tipo de estímulo, de la intensidad del estímulo, del género, la edad de la Sí, persona. pero que, por ejemplo, ¿por qué hay esta diferencia entre hombres y mujeres? A lo mejor por la vida que han llevado. ¿Será por la respuesta hormonal? Sí, pero acuérdense que en este momento la respuesta hormonal en una situación de peligro puede no estar tan marcada, ¿sale? ¿Alguien dijo ahí algo acerca de lo que he vivido? Sí, yo. A ver, un poco, ahonda un poquito más. Bueno, es que por ejemplo, no sé, a lo mejor y en el caso que lo mencionamos hace rato de los hombres y las mujeres, pues los hombres tienden más a tener pues una vida a lo mejor un poco más arriesgada, más violentada, por así decirlo, como lo mencionaba, de peleas y cosas por el estilo. Entonces, ese tipo de acciones, situaciones, pues también hacen que los estímulos sean menores, porque a lo mejor un hombre que se pelea mucho, la próxima vez que vuelve a tener un estímulo de ese estilo, pues ya le va a parecer algo normal, le va a parecer algo como que no pasa nada. Y alguien que nunca lo ha hecho, pues lógicamente ese estímulo va a ser demasiado fuerte. Ok, y también todo esto, y está muy claro cómo lo describes, tiene que ver con el contexto.
con lo que nos educan a nosotros. ¿Sí? A nosotros como niños, ¿qué hubiera pasado si nos regalaban una muñeca o un juego de té? Pues de niños creo que nada. Bueno. ¿Qué nos hubieran dicho Depende de nuestros la edad, ¿no? compañeros? ¿Qué Si nos yo hubieran dicho? llego con mi Barbie al Nos hubieran kinder, ¿qué hecho me hubieran bullying. dicho? Uy, sí, nos hubieran dicho que por qué ¿Sí? muñecas. Entonces, muchas de estas respuestas, muchachos, está enmarcada en un contexto, ¿sí? Que no necesariamente es natural, sino natural desde lo biológico, ¿sí? Sino es algo más que tiene que ver con el contexto cultural en el que nos desarrollamos, ¿sí? Después hay una respuesta fisiológica, que hay palpitaciones, esta sensación de falta de aire, que puede sentirse como ahogo, atragantamiento o que no puedo respirar. Hay una hiperhidrosis, generalmente es palmar, aunque puede ser generalizada, sequedad de garganta y boca, puede haber temblores, entumecimiento, ganas de orinar o defecar. Cuando se da en un contexto ya de un trastorno de ansiedad, puede haber alteraciones del sueño, dolores de todo tipo, diarreas, mareos, vómitos. Y la respuesta cognitiva, es decir, los pensamientos que empezamos a generar, va a haber anticipaciones catastrofistas, como podría ser, sí, no voy a alcanzar el lugar, hay un chingo de cabrones que quieren la misma plaza que yo y tengo el mismo calificación que él, pero su apellido empieza con A y el mío empieza con Z y me la va a ganar y no voy a poder irme con quien yo quiero irme. Entonces ese es un pensamiento hacia la catástrofe, hacia no voy a lograr lo que yo quiero. Puede haber creencias erróneas y muy negativas, dificultades de atención, de concentración, pensamientos irreales que generalmente tienen una connotación negativa. Puede haber sensación de tristeza y desinterés por el entorno, sentimientos de fracaso y que se va a traducir en una incapacidad de afrontar, ¿sí?, el suceso. Ok, ahora para diferenciar un poco entre lo que podríamos considerar una ansiedad patológica y una ansiedad normal, en cuanto a la intensidad, en la ansiedad patológica es muy alta y desproporcionada en relación a la situación que está desencadenando la ansiedad. En una ansiedad normal puede ser relativamente baja y adecuada a la situación. En cuanto a la duración, en la ansiedad patológica generalmente son de larga duración o se presenta de manera recurrente. En la ansiedad normal generalmente es de corta duración y cesa en cuanto se retira o se soluciona el estímulo que lo está generando. En la preocupación de la persona por presentar la ansiedad, en la ansiedad patológica sí está, en la ansiedad normal no está. Normal o natural, perdón por lo de normal. En la calidad de la experiencia, es decir, cómo la vivo yo esta experiencia de ansiedad, cuando es patológica, generalmente es extremadamente desagradable y puede llegar a ser incapacitante. En la ansiedad natural es desagradable, aunque generalmente no llega a ser incapacitante, pero mucho también va a depender de la personalidad del individuo. Los efectos que van a presentarse en la conducta y en mi diario vivir, en la ansiedad patológica a mediano plazo va a haber cambios en mi funcionamiento, en mi rendimiento y en mi conducta diaria. En la ansiedad natural generalmente no se va a provocar
desajustes en mi comportamiento diario. Esta es una clasificación de los trastornos de ansiedad. Está un poco atrasada. Es todavía de algo que se llama DSM-4R. El DSM es un manual diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica Americana. Actualmente va en el número 5, pero les soy honestos, a mí no me gusta usarlo porque ya intervino mucho la industria farmacéutica para financiar este manual diagnóstico. Entonces, hay cuestiones que clasifican como trastornos psiquiátricos que yo considero que no son trastornos psiquiátricos, pero que dentro de los protocolos que se desarrollan de atención en muchos de estos pseudotrastornos se sugiere el uso de fármacos. Entonces, hay un claro conflicto de intereses en el que se afecta la atención a los pacientes para buscar muchas veces solamente la ganancia económica. Ok, entonces esto es una guía para que ustedes les quede un poco más claro. Les voy a mandar un documento sobre lo que son lo que ustedes se pueden encontrar en el hospital respecto a la ansiedad. En el Hospital General, por favor, yo les sugiero que lo tengan como guía, que lo impriman o que lo tengan ahí en sus celulares, porque les puede servir mucho, en el entendido que todos los pacientes que están hospitalizados están presentando estados de ansiedad, no puros, pero sí es una ansiedad provocada por la incertidumbre ante la pérdida de mi estado de salud. ¿Sale? Entonces, la ansiedad generalizada, ¿cuáles son los principales síntomas? Es una preocupación constante por todo y por nada. ¿Sí? Son esos compañeros que llegan 5 minutos antes de la clase o 15 minutos, son los últimos en irse, están preguntando constantemente acerca de los trabajos, de las fechas de los exámenes, etcétera, etcétera. Normalmente hay pesimismos, hay una dificultad para mantener la atención y concentrarse. Son personas que al estudiar, por ejemplo, les cuesta mucho trabajo retener la información y tienen que estar repasando constantemente. Hay fatiga, hay una irritabilidad, generalmente hay trastornos del sueño en los que se presenta insomnio inicial. El insomnio inicial lo tenemos que entender como la dificultad para lograr dormirme. Cuando yo por más de 60 minutos de la hora en que normalmente yo me duermo. Eso sería un insomnio inicial. Es decir, me voy a la cama y ya pasó una hora de la que normalmente yo me duermo y no logro dormirme. Hay mucha inquietud y generalmente son muy susceptibles de presentar sobresaltos ante estímulos externos. Por ejemplo, el ruido que hace un escape de un coche. Hiperhidrosis, que generalmente es palmar. Hay tensión muscular. Puede haber dolores de cabeza, puede haber temblores, puede haber la famosa colitis nerviosa, ¿sí? Problemas estomacales como náusea o diarrea y síntomas que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo. Y otras personas que normalmente pueden tener trastornos de ansiedad generalizada en su familia, ¿quién creen ustedes que pudiera ser? Que están siempre preocupados por todo y por nada. Nosotros, Aparte de ustedes. Papás. pues los papás.
Pero de los papás es papá o La mamá, mamá. A mamá. La mamá, ¿no? La mamá. ¿no? Y que de repente están irritables ante todo. Ay, mamá, qué rica te quedó la sopa. Pues si quieres, si no, no te la comas. Yo qué me gano por estarte haciendo de comer, ya debería de haber aprendido, ¿no? O que si van a ir a una guardia, sobre todo ustedes, chicas, ¿cómo se pone la mamá? Pues nos Oye, mamá, empiezan- tengo guardia, me invitó un doctor a una guardia. Nos cuestionan. Sí, pero ¿cómo se ponen? ¿Cómo las ven ustedes? ¿No ansiosas? Con esta ansiedad crónica y que Sí. no duermo hasta que no llegues. Sí, que se quejan incluso hasta de contracturas musculares o de cefaleas constantes. Sí, es muy frecuente. Y es muy frecuente, chicos, que personas con depresión crónica, la distimia, que es esta depresión que dura por lo menos 2 años, estén acompañadas de trastornos de ansiedad generalizada. Van junto con pegado. ¿Sí? Luego viene algo que se le llama trastornos por ataque de pánico o panic attack, en que hay taquicardia, una taquicardia muy importante, sudoración, puede haber desmayos, vértigo, mareos, una sensación de acaloramiento o al contrario tener frío, hormigueo, adormecimiento en las manos, un dolor muy fuerte en el pecho, náuseas, incluso vómito, un dolor muy intenso en el estómago, debilidad muscular, miedo a morir, y así lo dicen, miedo a morir o volverse loco, desesperación, ganas de salir corriendo. Ya se va a acabar este enlace, chicos. Nos conectamos al segundo que les mandé, por favor. Y Sí, ahorita nos vemos. De acuerdo, doctor, gracias. De acuerdo.